Frecuencia Mujer Holística. Un espacio para conectar con un nuevo estado de conciencia. Una frecuencia de amor, paz y abundancia. Hola, mi nombre es María José Flaqué y bienvenida a este espacio. Hola, bienvenida a un nuevo episodio de Frecuencia Mujer Holística. El episodio de hoy pertenece a la certificación de meditación autoestudio. La meditación es una herramienta que nos ayuda a conocernos mejor. Y el episodio de hoy te ayudará no solo a conectarte con la frecuencia del programa de la certificación de meditación, sino también más profundo con tu corazón y esta sabiduría innata que llevas adentro tuyo que siempre está guiando tu camino. Espero que disfrutes muchísimo de este episodio de Frecuencia Mujer Holística. Hola chicas, bienvenidas a este audio sobre los tipos más comunes de meditación. Como hemos hablado anteriormente, la meditación es una herramienta para entrenar la mente y así ésta no se deja distraer por los pensamientos, las emociones o las sensaciones que surgen en el momento. Es una manera de estar presente en el aquí y el ahora y en completa observación de este momento presente para así poder ingresar a estados de conciencia superiores. Es decir, los pensamientos pasan al frente mío y yo los observo como las nubes que pasan sobre el cielo y está en mí y yo decido si me involucro con estos pensamientos, si los dejo pasar o si los juzgo, los analizo o los trato de cambiar. Depende de mí el apego que yo tengo sobre las sensaciones, los pensamientos o las emociones que puedan surgir en el momento. Y con esto les recuerdo que no estamos solamente en observación de nuestros pensamientos, estamos también en observación de nuestras emociones y nuestras sensaciones. Las sensaciones es igual que los pensamientos y las emociones. Me preguntan mucho, ¿qué significa X? ¿Qué significa si siento cosquilleo? ¿Qué significa si me imagino que soy un torbellino de energía? ¿Qué significa que si estoy sintiendo como si doy 1000 vueltas o si estoy flotando en el aire o si me quedo en blanco o si levito o si siento que me sale algo en el cuerpo físico, si me pica el cuerpo físico o si veo un color en específico? No significa nada al menos de que tú quieras que signifique algo, ¿no? Y es justamente la práctica de que no signifique nada para nosotros durante la práctica de meditación lo importante. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo le busco el significado me estoy apegando a él y ya y estoy pues dejando de lado la función de mi práctica de meditar. Entonces es muy importante esto de no juzgar, analizar no solo los pensamientos, sino también las emociones y las sensaciones del cuerpo físico, que al final eso es, ¿no? Visualizaciones y sensaciones que yo estoy teniendo o imaginación que yo estoy teniendo en ese momento o sensaciones que estoy teniendo energéticamente, es eso, son sensaciones, pensamientos y emociones. Entonces, hay muchas formas de entrenar la mente justamente para que no nos llamen la atención esas cosas y no nos apeguemos a ellas. Y hay muchos vehículos para llegar a esta conexión profunda con el momento presente. Justamente lo que todos los tipos de meditación que vamos a hablar hoy, además de los cientos de tipos que hay, tienen en común es el fin, es decir, la finalidad. O sea, no hay un fin como un término, no se termina algo en la meditación, pero sí hay una finalidad, es decir, sí hay un propósito. Y el propósito es justamente que entrenemos la mente a través de diferentes técnicas para llegar a un estado de conciencia superior. Así, todos los tipos de meditación reconocen que el objeto de enfoque o de monitoreo, por ejemplo la respiración o un mantra, es justamente una forma de entrenar la mente para poder llegar a estados de meditación más profundos y ese espacio sagrado de conexión interior. Hay cientos de formas de meditar, son instrumentos, son caminos, pero no hay un camino correcto o incorrecto, simplemente son caminos y todos nos llevan hacia un destino final, pero son caminos y al final el camino también es el destino final, ¿no? La forma en que lo camino es el destino final. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de meditación. Hay muchísimos, no hay ninguno correcto o incorrecto y eso quiero recalcarlo muchísimo. No hay uno correcto o incorrecto, simplemente son diferentes tipos y hay personas que se sienten más cómodos con unos y hay personas que se sienten más cómodos con otros. Pero mientras me ayuden a llegar a este estado de conexión, entonces es igual de válido como cualquier otro.
También vamos a hablar sobre la clasificación de los estilos de meditación. Y aquí también quiero dejar muy claro que a pesar de que los clasificamos, realmente hay áreas grises, hay meditaciones que pueden entrar en más de una clasificación y además la misma clasificación en sí es una limitación verbal y una limitación en la mente de lo que es la experiencia de meditación. Entonces lo vamos a utilizar muy libremente, es decir, no vamos a buscar significados más allá de, por ejemplo, pero el tipo de meditación, no sé en cuál de los tipos se clasifica, pero se clasifica en este o en este. Generalmente se pueden clasificar, como lo vamos a ver a continuación, sin embargo, no busquemos estereotipar y no busquemos encasillar a la meditación. Dicho esto, la meditación se clasifica en 2 o 3 tipos dependiendo justamente de lo que la persona considere. Entonces, a mí personalmente me gustan 2 tipos. Voy a hablar de los 3 en los cuales se clasifican, dependiendo, y la clasificación ocurre dependiendo de cómo se enfoca la atención. Es decir, se puede clasificar la meditación según cómo prestamos atención a los pensamientos, a las emociones, cómo entrenamos la mente, ¿no? Existe la meditación a través de la atención enfocada, es decir, poniéndome atención sobre un objeto, la de monitoreo abierto, como el awareness, la conciencia plena, el mindfulness, y la conciencia sin esfuerzo. El primer tipo es la meditación a través de la atención enfocada. Esta técnica de meditación consiste en enfocar la atención en un objeto durante toda la sesión de meditación. Este objeto puede ser la respiración, un mantra, una visualización guiada, una parte del cuerpo, una afirmación, una flor, una vela o cualquier objeto, sea externo o interno, al que les prestes atención y sobre todo la intención de utilizar como un vehículo para entrar a los estados de meditación. Es decir, si yo decido que un vaso al frente mío puede ser mi vehículo durante esta meditación, entonces el vaso será el enfoque de atención y con él poder entrar en la meditación. Obviamente hay objetos más sagrados que otros, como por ejemplo una imagen de Ganesh o el fuego es mucho más sagrado que por ejemplo un vaso, pero si yo decido que el vaso es mi objeto, entonces mi intención está puesta allí y eso se convertirá en mi objeto de atención enfocada. En un principio puede ser difícil mantener la atención en un solo objeto sin distracciones. Sin embargo, poco a poco las distracciones son cada vez menores y es más fácil poder utilizar la referencia de este objeto como un vehículo de la meditación. Es decir, al ver el objeto es cada vez más fácil y más rápido poder entrar a estados profundos de meditación. Por eso es importante buscar un objeto que sea sagrado, que tenga significado para nosotras, que no sea un objeto simplemente el vaso que hoy tengo al frente mío, que no fue el mismo que ayer, ¿no? ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar y me va a apoyar a que cada vez que yo levante, por ejemplo, mi mala o mi imagen de Ganesh, sea más fácil para mí conectarme con mi centro y justamente poder entrar a un estado de meditación más profundo. Algunos ejemplos de esta técnica son la meditación con una vela o una flor, el pranayama, que es atención a la respiración, las meditaciones con mantras, algunas meditaciones kundalini, algunas, no todas, las meditaciones con sonidos, las meditaciones para balancear los chakras, las meditaciones con el pulso y meditaciones a través de la visualización. La meditación a través del monitoreo abierto, que es el segundo tipo de meditación, en lugar de poner nuestra atención en un solo objeto, la mantenemos más bien abierta, es decir, en completa observación de lo que está ocurriendo alrededor mío. Así mantenemos un monitoreo de todos los aspectos de nuestra experiencia, todo lo que está ocurriendo a mi alrededor, todo lo que estoy observando, todo lo que estoy sintiendo, las emociones que surgen, los sonidos, todo aquello que está ocurriendo a mi alrededor sin juzgar ni analizar ni tratar de cambiar, ¿no? Esta observación de mi entorno y de todas las percepciones, sean internas o externas, son reconocidas por lo que son, simplemente percepciones. Punto, nada más que eso. Por eso les hice énfasis al principio de este audio justamente sobre las percepciones que surgen, que nos parecen
que no son parte de nuestra experiencia como humanos, como por ejemplo energías, sensaciones, emociones, ¿verdad? Que muchas veces no sentimos en el día a día. Y justamente la meditación a través del monitoreo abierto es observarlas sin apego. La presencia plena y el proceso de monitoreo de la experiencia sin reaccionar a ella. Uno de los ejemplos más claros de ese tipo de meditación es la meditación a través del mindfulness, que implica estar presente en observación de todo lo que ocurre a mi alrededor, sin juzgar, analizar ni tratar de cambiar la situación, simplemente estando presentes en esta experiencia. Todas las percepciones internas, como los pensamientos, memorias, sentimientos, al igual que lo externo, son reconocidos como esto mismo, percepciones de la experiencia presente. El Vipassana es otro tipo de meditación, que ahora vamos a hablar sobre él, que utiliza el monitoreo abierto. Y el tercer tipo, que no todo el mundo utiliza esta clasificación, yo tampoco personalmente creo que es un poco confusa, pero igual la aprendemos porque igual tiene su sentido, ¿no? Es la conciencia sin esfuerzo. Este tipo de meditación se clasifica como sin esfuerzo porque no requiere esfuerzo mental ni concentración. También se le llama estado puro o trascendental porque involucra espacio vacío e introversión. Un ejemplo de este tipo de meditación, que en realidad puede entrar en dos clasificaciones porque utiliza mantras también, es la meditación trascendental y también la meditación de autoindagación, la de yo soy, que también utilizaría en cierta forma un mantra. Sin embargo, lo que estos tipos de meditación, la razón por la cual ellos se clasifican como sin esfuerzo es porque después de cierto nivel, es decir, después de cierta práctica, el mantra ya pierde su sonido, ¿no? Es decir, el sonido no tiene significado, ¿no? Y es más fácil entrar, no requiere esfuerzo mental ni concentración, entrar a estados de conciencia superior. También se podría decir que una persona, por ejemplo, que en una meditación profunda, sin necesitar de un mantra o sin necesitar de un vehículo, esta persona en sí está entrando, por ejemplo, que me siento y comienzo a meditar y no necesito nada y simplemente paso de un nivel de conciencia a otro nivel de conciencia sin ningún tipo de vehículo ni práctica, pues obviamente lo podría hacer, supongo que una persona muy, muy, muy avanzada en la meditación puede entrar a estados así sin necesidad de un vehículo. Entonces, en este caso, es una meditación sin esfuerzo, ¿no? Entonces entiendo de dónde viene esta clasificación y creo que es válida, pero creo que también puede entrar más de un tipo de meditación en más de una de estas clasificaciones, como por ejemplo decir que la de autoindagación puede ser también mantra, ¿no? Entonces allí es donde se vuelve un poco confuso, allí es donde empezamos a decir, bueno, pero ¿qué ocurre si? Bueno, pero ¿qué ocurre si yo utilizo un mantra por 5 minutos y después no utilizo nada? ¿No? Entonces aquí es donde entra la mente a querer analizar, juzgar y encasillar y perdemos el punto justamente de las clasificaciones como estas, ¿no? Entonces vamos a dejarlo en el aire, hay excepciones y ocurrirán. Tampoco hay cientos de tipos de meditación, tampoco todos tienen que entrar en estas 3 categorías. Quizás buscamos como que encuentren una forma de entrar, pero más o menos ocurre así. Lo que es, por ejemplo, también la música está en un área muy, muy gris entre atención enfocada y monitoreo abierto, por ejemplo. Entonces, mi recomendación personal es, cuando escuches un tipo de técnica, busca tú en dónde la clasificarías tú, según tu experiencia con esa meditación, pero déjalo lo suficientemente abierto como para que haya área gris también, ¿no? Yo Amo el Dinero es el primer programa que trabaja el dinero de manera energética, mental y espiritual. Al inscribirte en Yo Amo el Dinero, ingresas en un portal que tiene una frecuencia específicamente diseñada para una transformación profunda. El trabajo que realizarás te ayudará a transformar tu campo energético, activar códigos sagrados y cambiar tu sistema de creencias sobre el dinero. En los últimos 2 años he compartido estas herramientas con más de 100,000 mujeres alrededor del mundo. Será un honor tenerte en este espacio y apoyarte a ti en tu proceso. Únete en mujerholística.com/dinero.
Entonces ahora vamos a hablar sobre los 7 tipos más comunes de meditación. Hay cientos de tipos, estos son los 7 que yo escogí más comunes. Si conoces de algún otro, pues hay muchos tipos también, ¿no? Estos son los que vamos a hablar ahora y muchos de ellos hemos profundizado o vamos a profundizar en ellos y otros no. El primer tipo es la meditación Zen. La meditación Zen, o sea, Zen significa en japonés Zen sentado o meditación sentada. Es una práctica meditativa desarrollada en la India y la China como parte de una tradición de más de 2500 años y fue establecida por el que conocemos como el Buda. La práctica se extendió de China a Corea, a Japón, a Vietnam. En realidad, en estos últimos años se ha expandido a todos lados del mundo. La escuela Zen, es muy bonita la meditación Zen, a mí me gusta mucho y se parece mucho en realidad al mindfulness también, ¿no? La escuela Zen sigue las enseñanzas tradicionales budistas, aunque su práctica en sí es más un estilo de vida que una religión y por eso es algo como tan bonito, ¿no? Esta meditación utiliza la observación de la respiración y la mente, generalmente sentados en posición de loto o en una silla. Zen es la práctica de transformar los procesos mentales al honrar el momento presente, muy parecido a otras prácticas como el mindfulness. La tradición Zen tiene varios conceptos básicos. Uno de ellos, que me encanta, que es lo que he estado tratando como de explicarles en este audio, es que los conceptos son solo eso, conceptos, no son la realidad. Todas las herramientas de la práctica nos ayudan a observar la verdadera realidad, lo que es real, es decir, tu verdadera naturaleza. Más allá de esto, no son nada y son útiles solamente en la medida en que nos permiten ver lo que está allí. Es decir, una herramienta, un concepto, una teoría, una frase, un pensamiento es real solamente si, o es útil solamente si me permite ver lo que está allí, es decir, lo que es real. Otros conceptos importantes en el Zen son la práctica de compasión, la interdependencia entre todo lo que existe y la ley de causa y efecto. No es necesario ser budista para practicar Zen. Hay muchas personas de otras religiones que practican Zen y no es necesario tampoco seguir un gurú o una serie de creencias particulares. El Zen es muy parecido en cierta forma al mindfulness porque es una forma de vivir prestando atención a la vida y observando la mente en todo momento. La práctica de Zen hace énfasis en la responsabilidad de cada persona por su propia vida y que la vida es la única maestra verdadera. Y esto es muy importante, la vida es el único maestro, ¿no? Hay una frase que me encantó y se las puse aquí que dice: no creas en cualquier cosa solamente porque o es aceptada por muchos, o está escrita en libros, o es hablada por maestros ancianos, o está transmitida de generación en generación. Pero si después de analizarlo encuentras que está de acuerdo con tu razonamiento y que resulta por el bien en común, entonces acéptalo y vive en base a él. Este es Kalama Sutra. Los maestros Zen son practicantes avanzados que comparten su conocimiento y están dispuestos a guiar a los practicantes menos avanzados. No son gurús ni individuos perfectos. Algunos han sido iniciados por maestros y otros no. Muchos son simplemente personas que quieren apoyar a otros en su práctica y no son seres considerados ni iluminados ni practicantes avanzados, simplemente personas que quieren apoyar a otros en su práctica. Y eso es algo muy valioso, ¿no?, de esta tradición. ¿Cómo se practica el Zen? Para practicar la meditación Zen necesitas un mat, un colchón o bien sentarte en una silla con las piernas cruzadas y normalmente la meditación se hace en posición de loto. Sin embargo, también te puedes sentar con las piernas cruzadas si no puedes ponerte en posición de loto o buscar una postura que sea cómoda para ti, pero es importante que la espalda esté recta, es decir, erguida, que haya esta conexión, ¿no?, con el cielo, que el mentón esté paralelo, digamos, al piso, o sea, que tu mirada, que tu cara esté mirando hacia adelante, tu mirada va a estar mirando hacia abajo, es decir, tus ojos van a mirar como hacia el suelo y la boca está cerrada y respira siempre inhalando y exhalando por la nariz. La mirada se dirige hacia abajo y recuerda sentarte siempre con la espalda erguida. La postura es importante en la meditación Zen. El segundo tipo de meditación es la meditación Vipassana. La palabra Vipassana significa ver con claridad. Es una práctica budista que data atrás del siglo VI a.C. y
como es conocida actualmente, el Vipassana viene, el Vipassana que conocemos actualmente, el estilo, digamos, de Vipassana, viene de la tradición budista y se hizo popular gracias a todo el movimiento, en realidad, Vipassana alrededor del mundo. Hoy en día millones de personas practican este estilo de meditación e involucra el mindfulness en la respiración, y por eso a veces también al Vipassana se le llama mindfulness, a pesar de que hay leves diferencias entre el Vipassana y la técnica de mindfulness que conocemos comúnmente, especialmente, por ejemplo, la reducción de estrés, que se utiliza muy común hoy en día. Este tipo de meditación ha crecido y se ha convertido en uno de los estilos más populares de meditación alrededor del mundo. ¿Cómo se practica el Vipassana? Hay diferentes versiones de cómo se practica. Hay diferentes corrientes, hay diferentes formas de hacerlo. Ninguna es perfecta y hay unas más auténticas al linaje que otras. Sin embargo, han variado mucho a través de los años y los linajes. En general, según lo estudiado, el Vipassana se practica en el suelo, con las piernas cruzadas y la espalda recta. También se puede utilizar una silla, pero la espalda no debe tener apoyo. Lo primero que tienes que hacer es desarrollar la concentración a través de la respiración, es decir, prestar tu atención a la inhalación y exhalación y todas las sensaciones que surgen en el cuerpo físico a partir de esa respiración. A medida que aparecen percepciones y sensaciones, sean sonidos, sentimientos o emociones, simplemente nota cuando aparecen y luego regresa al objeto de concentración, en este caso la respiración, y permite que los otros pensamientos o emociones pasen como algo externo. La meditación mindfulness es una adaptación de prácticas budistas tradicionales, especialmente el Vipassana, pero también tiene una influencia de otros linajes como el budismo Zen de Vietnam, y también hay algunas personas que, como dije, sí hacen la distinción y otras que no. La palabra mindfulness es la traducción en inglés de la palabra budista sati. El mindfulness es estar presente en lo que está ocurriendo en este momento sin juzgar ni analizar, simplemente observando y estando presente en el ahora. Es la práctica de enfocar intencionalmente la atención en las sensaciones, palabras y emociones que surgen en el momento, aceptándolas sin juzgar. Es muy fácil practicar el mindfulness, simplemente tienes que entrenar tu mente para reconocer algún sonido, sensación o pensamiento, y cuando ocurre esto, lentamente traer la atención de vuelta al momento presente o a la respiración. En el oeste se ha hecho popular el trabajo de Jon Kabat-Zinn, que él tiene un centro y además trabaja para la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts, y tiene un programa allí que se llama el Mindfulness Based Stress Reduction Program, que utiliza el mindfulness para reducir los niveles de estrés y ver los cambios físicos en el cuerpo. Es un programa increíble porque ha permitido que se hagan cientos de estudios, ha beneficiado la vida de muchísimas personas, y además se han hecho muchísimos estudios con los cuales se ha demostrado todos los beneficios de la práctica de meditación, del mindfulness, no solo sobre el estrés, sobre el cerebro, sobre el cuerpo físico y también sobre la energía, a pesar de que en este no es con un enfoque espiritual en sí ni religioso, simplemente es un enfoque sobre el cuerpo físico, pero ha sido un trabajo increíble, ¿no? El siguiente tipo de meditación es la meditación con mantras. Un mantra es una palabra, un sonido sagrado que puede o no tener un sentido, y sí es repetido con el propósito de entrenar la mente. Todos los sonidos provienen del silencio. El mantra nos lleva de vuelta a ese silencio que se llama samadhi o el estado de tranquilidad. Y hay dos tipos de sonidos, aquellos que son creados por el mundo externo y aquellos que son creados por el mundo interno. Estos vibran en diferentes maneras y es por eso que ayudan a llevarnos hacia adentro con más profundidad. Hay que dejar muy claro que los mantras no son lo mismo que las afirmaciones, son dos cosas completamente diferentes. Una afirmación está convenciéndote de algo, mientras que el mantra está allí como un vehículo que nos ayuda a llegar a estados de meditación más profundos.
Los mantras auténticos no fueron inventados, es decir, son sonidos que los recibieron los grandes maestros en estados profundos de meditación. No son parte de una religión o un idioma y son sonidos profundos. Es por eso que el poder y el significado de un mantra no viene de su significado literal, sino que de su vibración. Los mantras trabajan gracias justamente a esta vibración, la cual ayuda, como dije, a las células a recrear y recordar la memoria original. Puedes utilizar una palabra, como la palabra amor o Dios, como un mantra, porque tiene un significado para ti, es decir, tiene una vibración. En muchas tradiciones, los mantras son entregados a los alumnos acorde a su personalidad, a su deseo y a su camino. Es decir, el maestro se lo entregaba al alumno acorde a lo que creía que era el mantra que necesitaba ese alumno. Los mantras son utilizados en casi todas las religiones y tradiciones. El más común quizás es el Om, que es el sonido universal. Y algunos mantras comunes son Soham, Satnam, Soy Verdad, Amor, Om Mani Padme Hum. Son diferentes mantras que tienen una vibración especial. ¿Cómo practicar la meditación con mantras? La mayoría de las meditaciones con mantras piden que te sientes cómodamente con la espalda alineada y los ojos cerrados. Luego repites el mantra en la mente una y otra vez durante toda la sesión. No es necesario que lo hagas rápidamente a propósito. Por ejemplo, no es necesario que yo diga Satnam, 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 Satnam o Sat al propio lento, ni rápido ni lento, simplemente como venga a tu mente. Satnam. Si te ves distraída por los pensamientos, sensaciones o emociones, simplemente regresa al mantra. La vibración del mantra te apoyará en entrar a estados de meditación más profundos y pronto el sonido se volverá más fácil de distinguir. Puedes también practicar la meditación con mantras por un tiempo definido, por ejemplo, 10 a 15 minutos, o bien utilizando un mala por 108 repeticiones para que te recuerde cuánto tiempo llevas o cuántos mantras has pronunciado. Es bueno llevar este tiempo justamente porque cuando estamos utilizando un mantra o inclusive la respiración tendemos a perder esa noción de cuánto tiempo llevamos meditando. Entonces, si quieres tener una práctica regular por cierto tiempo, puedes llevar el tiempo o bien puedes utilizar un mala para contar. El siguiente tipo de meditación es la meditación trascendental. La meditación trascendental es un tipo muy específico de meditación con un mantra introducido por Maharishi Mahesh Yogi en 1955. Es una forma muy popular de meditar. Es importante recalcar que es una marca registrada, es decir, es un tipo registrado de meditación y millones de personas alrededor del mundo han tomado el curso según su página web. Para poder practicar la meditación trascendental tienes que haber tomado un curso por un maestro certificado. Y el aprender la técnica, así como convertirse en maestro, tienen costos altos, lo cual ha sido una crítica fuerte hacia esta misma técnica. La meditación trascendental utiliza un mantra que es entregado al estudiante dependiendo de su género y su edad. Los detalles de la técnica están reservados para las personas que toman o enseñan este curso. La meditación trascendental ha recibido muchas críticas a través de los años por diferentes razones, tanto por sus costos así como por algunas de las formas en que se ha enseñado esta meditación. También hay que decir que el hecho de que han podido cobrar montos tan altos ha permitido también tener muchos estudios, financiar muchos estudios con los beneficios, lo cual ha beneficiado a otros tipos de meditaciones también. Entonces, a pesar de que es criticado por su precio, eso también tiene sus beneficios, ¿no? Y también, al mismo tiempo, ellos han aplicado muy bien el tema. Yo digo que la meditación trascendental conocía muy bien el término de influencers muchísimo antes que las redes sociales. Si uno ingresa a la página web de ellos, todos los testimonios son de personas de Hollywood, de personas famosas que utilizan este tipo de meditación. Entonces, ellos han sabido muy bien cómo posicionarse cómo hacerse popular a través de las personas famosas, ¿no? O con influencia. Entonces, mi recomendación es que si la técnica de meditación trascendental es algo que te interesa, que investigues mucho en internet, que leas mucho sobre esto, que leas tanto lo bueno como lo malo, así puedes tomar una decisión informada si esta técnica es para ti o no.
El siguiente tipo de meditación es la meditación yógica. No hay un solo tipo de meditación yógica, hay muchos y varían según lo que se quiere lograr. La tradición del yoga significa unión, data a los años 1700 a.C. Y es un tipo de, es una tradición muy amplia, es decir, el yoga tiene muchas ramas, muchos diferentes aspectos de sí. Y entonces los tipos de meditación yógica están diseñados para justamente ayudar o apoyar la práctica yógica, la cual es tan amplia, lo cual significa que hay muchos tipos también de meditación. Entonces, el yoga divide la práctica, como dije, en diferentes áreas, como por ejemplo el pranayama, que es la respiración controlada. Entonces, hay muchas meditaciones comunes utilizadas en la práctica yógica. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el balance de chakras a través de visualizaciones o mantras enfocados en cada chakra. También la meditación del tercer ojo, en donde la atención está puesta fija en un punto. La meditación enfocada en un punto externo, por ejemplo, una flor o una candela. La meditación kundalini también. El yoga nidra, que es una rutina de relajación profunda, la cual involucra atención en el cuerpo físico e induce a estados meditativos. Es importante con esto recalcar que el yoga nidra es en sí una rutina de relajación profunda, ¿no? No es un tipo de meditación, es una rutina de relajación profunda que puede ser utilizada como una forma de meditación al prestar atención específica sobre la visualización, sí se puede. Pero aquí aprovecho de hacer un paréntesis y dejar muy claro que dormir no es lo mismo que meditar, o meditar no es lo mismo que la relajación profunda. Dormir, meditar y relajación profunda son tres cosas diferentes, ¿no? Entonces, cuando estoy durmiendo, es decir, si yo voy a clase de yoga nidra para dormir específicamente o para relajarme y me quedo dormida, no estoy yendo con el propósito de justamente meditar, ¿no? Que es diferente, porque la meditación se hace dentro de todo consciente, es decir, yo entro a meditar, yo voy a meditar, esto es lo que yo estoy buscando, ¿no? No voy a quedarme dormida o a relajarme profundamente. Entonces, si yo estoy utilizando el yoga nidra y concentrándome profundamente en la visualización, en el escaneo del cuerpo, y a través de ello entro en este estado de entrenamiento de la mente, de conciencia plena, ¿no? Sobre el momento presente, el mindfulness, entonces es un tipo de meditación. Si yo simplemente me estoy relajando y me estoy durmiendo, entonces estoy relajándome o durmiéndome, ¿no? Pero sí es muy importante dejar claro que la relajación profunda es un beneficio enorme a la meditación, pero la relajación profunda no es la meditación y no es la razón por la cual meditamos. Entonces es un buen paréntesis aquí aprovechar esto en el yoga nidra, porque es muy común que las personas duerman en el yoga nidra o que estén levemente dormidos, pero no es necesariamente esto meditar. Entonces sí es importante como esta pequeña distinción. Hay muchos tipos, como dije, de meditaciones yógicas, así como hay muchos tipos y técnicas dentro de la tradición yógica para ayudar a balancear el cuerpo y unir todos los cuerpos, ¿no? Las visualizaciones guiadas son el siguiente y último tipo de meditación de la cual vamos a hablar. La meditación guiada es algo muy moderno, ¿no? Antes no se utilizaban meditaciones guiadas como forma de meditación. Hay personas que dicen que la visualización no es un tipo de meditación. Aquí hay un área bastante gris y es importante recalcar que es un área gris, pero que las visualizaciones sí pueden ser una forma de meditar, no quizás la forma más profunda en la que podemos ingresar a una meditación, pero son una forma muy interesante y muy importante de comenzar a practicar y especialmente de mantenernos motivadas y entretenidas durante una meditación. En visualizar en sí es un tipo de meditación enfocada, es decir, estamos prestando atención a la historia o la visualización que estamos escuchando. No nos permite entrar a niveles de meditación profundos porque necesitamos mantener nuestra concentración y además hay otra persona guiándonos en la visualización, ¿no? Entonces esto causa que las meditaciones
con una visualización nunca van a llegar a ser meditaciones profundas, porque además recuerden que es a través de la práctica, como por ejemplo un mantra o una respiración, en donde entramos en esos espacios en donde, por ejemplo, el mantra se vuelve, ya no tiene sentido, se vuelve confuso, ¿no? Porque estamos en otros niveles de conciencia. Con las visualizaciones no necesariamente va a ocurrir esto, entonces por eso son como una receta, ¿no? Para hacer una comida. Entonces yo sigo la receta y logro tener la comida, pero lo mejor es que yo pueda hacerlo por mí misma también, ¿no? Pero ¿por qué las utilizamos? Porque son una forma increíble de aprender a meditar, de tomar la práctica de meditación, de tomarle amor a la meditación y sobre todo de conectarse con este espacio de paz, serenidad, tranquilidad, expansión, amor, esta vibración alta que es la que nos ayuda justamente a conectarnos con nuestro ser. La práctica en sí también de meditación requiere mucha determinación, ¿no? Mucho poder personal. Entonces muchas personas no pueden meditar por sí solas solamente con un mantra o con la respiración y por eso utilizamos la visualización. Entonces definitivamente la meditación guiada es una excelente forma de introducirte a la práctica de la meditación y una vez que aprendas ya a hacerlas por ti misma, entonces puedes llevar tu práctica a otro nivel y puedes hacerlo sin asistencia de un audio o de otra persona. O si simplemente quieres relajarte y hacer una meditación liviana, pues pones un audio. Las meditaciones guiadas tienen diferentes tipos. Normalmente se hacen guiadas con un audio, una persona guiándote. Nosotros hemos hecho meditaciones guiadas con la luz, con los colores. Las meditaciones guiadas utilizan mucho la visualización de colores, los símbolos, la simbología, los recorridos, como el recorrido del Camino del Héroe, por ejemplo, los recorridos a través de lugares placenteros, lugares que evocan relajación y placer. Puedes también utilizar imágenes para guiar a las personas, un objeto, un lago, el mar, por ejemplo, un camino, la luna. También puedes hacer lo que utilizamos, por ejemplo, en el Yoga Nidra, que es un escaneo del cuerpo, que te ayuda a relajarte completamente y a calmar todo el sistema nervioso. También puedes utilizar afirmaciones con alguna imagen o un color. Y también puedes utilizar música junto con alguna historia, ¿no? Entonces puedes utilizar diferentes tipos de visualizaciones en general. Yo utilizo mucho la del baño de luz, todas las visualizaciones que tienen que ver con luz, con protección, con sanación. Y también muy importante es que no hay que subestimar el poder de las visualizaciones ni de la meditación guiada a través de la visualización. Es igual de poderosa que la meditación con mantras o con la respiración porque depende de la persona, ¿no? Entonces espero que te haya servido este audio y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Esta fue La Frecuencia Mujer Holística, llegando a ti desde los estudios de grabación en Bali y transmitiendo a todo el mundo. Únete a nuestros programas en mujerholística.com.